Te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas 21:7, desde el versículo 7. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Pero no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió: Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto os será ocasión para dar testimonio. Proponeos en vuestros corazones no pensar antes cómo habréis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Pero seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En el capítulo 21, versículo 5, Jesús había dicho lo que iba a ocurrir con el templo. Y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ya la vez pasada habíamos hablado que era ofrendas votivas, ¿no? Eran adornos o plaquetas que se colocaban por el templo, que algunas familias adineradas ponían para adornar el templo. Entonces, mucha gente se sentía admirada por esas cosas, ¿no? Hoy en día, si uno piensa, también mucha gente se admira por lo que da, por lo que tiene, por lo que posee, ¿no? Lo que manifiesta, ¿no? Su grandeza. Nosotros cuando vemos la naturaleza del hombre, siempre está queriendo mostrarse. ¿Y vos qué clase de auto tenés? ¿Y vos qué clase de...? ¿Y vos cómo construiste tu casa? ¿Y vos? Siempre está queriendo mostrar quién tiene más, quién tiene menos. Muchas veces esa es la charla común entre personas que no se enfocan en la palabra, ¿no? Sino en grandeza. ¿Y vos cómo tenés? Y algunos como nosotros muchas veces estamos ya, en vez de mirar a Dios, miramos al mundo, nos sentimos mal yo. Ay, ¿por qué ellos tienen todas estas cosas y yo no tengo? Nos afecta también.
¿Por qué estas personas estudian sus hijos en los mejores colegios y mis hijos estudian en colegios pobres? ¿Por qué? Porque siempre así estamos mirando, sufriendo por el mundo, por las cosas del mundo. Siendo que Jesús nos está haciendo entender, mirad estas cosas que ustedes están mirando, que están adorando con grandeza, todo será destruido. No va a quedar piedra sobre piedra. En aquel tiempo ellos se jactaban de las cosas que estaban teniendo en el templo. Y estas cosas, eso era un adelanto de la misma cosa que va a ocurrir en estos tiempos. Pues una persona que sufre por no poseer bienes de este mundo, realmente toda la vida va a ser miserable. No hagan tesoro en esta tierra, decía Jesucristo. Más bien hagan tesoro para el reino que viene. ¿Cuál sería el tesoro que nosotros podíamos acumular para el reino que viene? Esto. Increíblemente, pero esto, el conocer la Escritura, conocer la palabra, es nuestro gran tesoro para el tiempo que viene. Cuando Jesús vio a la viuda pobre dar 2 blancas, en ese momento él entendió, esta viuda pobre, ¿cómo va a ser en el reino venidero? Millonaria va a ser. Nadie está entendiendo la vida de esta mujer, pero ella va a ser millonaria. Porque ella con todo su corazón que salió ¿de dónde? De la Escritura, de la palabra, de las profecías. Por eso ella está dando. Por eso para Dios, esta es una mujer rica. Aprendan de ella. Entonces así les estaba hablando Jesús. Ahora, versículo 7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Aquí aparece 2 preguntas. Primero, Maestro, ¿cuándo será esto? Nosotros entendemos que se refiere a cuándo será lo que se va a destruir el templo, ¿no? ¿Cuándo va a caer piedra sobre piedra? Porque en ese momento parecía eso difícil. Jesús aquí está mostrando ya una profecía que nosotros sabemos que ya se cumplió. Por la historia, por datos históricos, sabemos que se cumplió. La segunda pregunta, ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Estas cosas que estén para suceder se refiere a los tiempos que va a terminar todo, tiempo del fin. Para los judíos, el tiempo del fin sería si el templo se destruye y todo eso viene, esas guerras, la finalidad del país de Jerusalén, sería el tiempo del fin ya. Por eso ellos estaban un poco confundidos, ellos no entienden qué es lo que, porque según ellos entendían, Jesús iba a restaurar Israel. Y como si el templo se va a destruir, esta pregunta le confundía, ellos no podían entender. Por eso acá le va a aclarar 2 acontecimientos importantes, que es importante que vayamos viendo versículo por versículo para entender. Acá hay 2 acontecimientos futuros. El versículo 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Este relato de que vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, no solo ocurre en este tiempo, en el tiempo de Jesús también. Antes de que venga Jesús, ya habían aparecido muchos hombres que se hacían llamar el Mesías. Cristo significa el Mesías. ¿Con qué objetivo hacían ellos estas cosas? Para tener gente, para armar ejércitos y para ir en contra del Imperio Romano. Por eso era popular que algunos se autodenominen el Cristo. ¿Con qué objetivo? Conseguir seguidores para rebelarse contra el Imperio Romano. Entonces Jesús le está diciendo, después de que yo parta también, van a venir muchas personas, se van a hacer llamar el Cristo, los libertadores, porque lo que los israelitas buscaban, ¿qué era? Un libertador. Ellos todavía no le cuadraba muy bien lo de el Cristo que muere por los pecados. Hemos visto, ¿no? Acá mismo San Lucas, ellos todavía no entendieron bien esta parte, todavía no captaban bien estas cosas. ¿Qué es todavía lo que estaba en su mente? El Cristo libertador, el Mesías que reunifica a Israel. Eso es lo que ellos estaban en su mente. Pero Jesús le quiere aclarar, cuidado, van a aparecer, porque, claro, ¿se acuerdan qué pasó con los discípulos de Emaús? Cuando vieron a Jesús morir en la cruz, que dijeron, nosotros creíamos que Él era el que había de redimir a Israel, pero había sido uno más nomás.
Juan el Bautista también, ¿por qué dudó estando en la cárcel? Porque él pensaba que iba a venir el Mesías con todo poder, con toda autoridad para derrotar a los romanos, pero él vino predicando el amor, la unión, ama a tu enemigo, porque él venía para ofrecerse como cordero por los pecados del pueblo. Esto es algo que se le había pasado a muchos judíos, no porque no estaba escrito, sino porque no le habían prestado atención. Si nosotros nos damos cuenta, hoy en día también, muchas personas, así como le ha pasado a los judíos acerca del Cristo que limpia, que muere por los pecados, a muchos gentiles que le ha pasado de largo. El Cristo que viene y reunifica y une el pueblo de Israel. Eso se ha pasado de largo también. Eso algunos ni encuentran. ¿Dónde está eso en la Escritura? Dicen. ¿Dónde aparece eso? Pero está ahí escrito. ¿Qué les parece? También les ha pasado. Tanto como a judíos como a gentiles. Les ha pasado. Y esto estaba programado por Dios. Según el libro de Romanos, Dios mismo así preparó. Porque la manera que Dios podía ir en busca de todos los gentiles, ¿cuál era? Abriendo, revelándoles acerca del Cristo Salvador. Porque los gentiles, ¿qué es lo que necesitaban? Un redentor, un libertador de sus pecados. Porque ellos ya no se consideraban más pueblo de Dios. Ellos se consideraban inmundos como ese pollino que hemos visto la pasada, Efraín perdido entre las naciones. Entonces era importante que a los gentiles se les abra el entendimiento acerca del Mesías sufriente, ¿no? El Mesías que iba a morir por los pecados. Pero esto, ¿a quién se le veló? A los judíos. A ellos se les veló estas cosas. Bueno, así entonces estamos. Entonces le advierte que va a haber muchas personas que se van a autodenominar, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando digáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Estas guerras y sediciones son lo que ocurrieron después de que muere Jesús. Se levantaron otra vez grupos, movimientos, y hacían pequeños tipo guerrillas. Estaban los grupos de los celotes. Una de las razones de que Judas Iscariote haya vendido a Jesús es porque él lo que esperaba era un líder que liberte al pueblo, así, a hacer un ejército. Pero no vio eso, entonces él le vendió, no creyó, no entendió él ese punto. Entonces en ese tiempo había mucha guerra, revueltas, había mucha tensión también en Israel. Si nosotros vemos los libros históricos, sale que desde Jesús hasta unos 40 años después de Jesús, hubo muchísimos conflictos, muchísimas peleas, guerrillas, y esto concluyó en parte con la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruido. Y el templo también es derrumbado. Y este es un acontecimiento que ocurrió en ese tiempo. Jesús estaba advirtiendo sobre eso. Le estaba avisando sobre lo que iba a ocurrir a sus discípulos. ¿Por qué los discípulos de Jesús o los seguidores de Jesús en aquel tiempo eran menospreciados en gran manera? Porque ellos no se unieron a esta revuelta. Ellos se hicieron a un lado y es como que le dijeron, ustedes son unos traidores, unos traicioneros. Pero ¿por qué ellos no se unieron? Porque esto que estaba ocurriendo, ¿estaba en la Biblia o no? ¿Estaba escrito o no? Si el pueblo no se humillaba, no cambiaba, no se volvía a Dios, ¿qué le iba a ocurrir? Iba a venir pueblos extranjeros, lo iban a someter, lo iban a llevar cautivo. Esto estaba escrito en la Biblia. Jesús vino y lo anunció como lo estaban anunciando los profetas muchos tiempos, pero ellos no habían entendido. Por eso cuando Jesús viene a Jerusalén y la mira, ¿cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus pollitos y no quisiste? Jerusalén no dejó que el Mesías venga y reine sobre ellos. Prefirió someterse a la autoridad de Roma. Misma cosa ocurrió ¿cuándo? Misma cosa ocurrió en tiempo de Moisés. El pueblo de Israel prefirió volver a Egipto, prefirió someterse a Egipto que seguir a Moisés y a las leyes de Moisés. En el tiempo de Jeremías ocurrió lo mismo. Jeremías les avisó, Dios ha dicho que así tienen que hacer. Ellos prefirieron, no vamos a hacer alianza con Egipto, con otros pueblos.
y no quisieron oír la voz de Dios y por eso le vino la destrucción. Toda la palabra está mostrando por qué ellos le venían la destrucción, porque desobedecían los mandatos de Dios, las leyes de Dios. Lo mismo está ocurriendo acá. Imagínense, Jesús sabe lo que va a ocurrir. Y esta vez va a ser tremendo dolor le van a acontecer. Por eso ya le está avisando a sus discípulos. Pero antes de que eso ocurra, ¿qué le dice que va a pasar? Versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Ahora, en el versículo 10 ya está hablando de otro acontecimiento. ¿Cómo podemos entender que es otro acontecimiento? Porque aquí ya dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto en el tiempo de Jesús no ocurría, porque en aquel tiempo las guerras eran más bien así guerras de regiones ahí nomás. Las guerras no eran tan lejanas, no había tantas guerras, solamente lo que había era conquistas. Un país grande conquistaba al que estaba débil, nada más eso. Las guerras no eran muchas guerras que ocurrían. Y si eran, nosotros vemos que sale el rey de tal, el rey de tal, el rey de tal, pero esos reinados eran pequeños pueblitos, pequeños. No se va a comparar con ahora, ¿no? Ahora sí, en este tiempo sí ocurrió nación contra nación, reino contra reino. Jesucristo entonces estaba anticipando que las señales antes del fin, ¿cómo serían? Iba a acontecer que iban a pelear naciones contra naciones, o sea, guerras mundiales, guerra de grandes reinos. ¿Y eso ocurrió o no? Eso ocurrió. Vamos a mirar un ratito en San Mateo para comprobar un poco también cómo está de esa parte. San Mateo 24, el versículo 5, 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso es lo que estábamos hablando, que son las pequeñas revueltas que se formaron con Roma y Jerusalén. Y precisamente, ¿qué hacían estos falsos cristos? Les llamaba a la gente, yo soy el Cristo, vamos a pelear, síganme, luchemos, defendamos nuestro país. No le vayan a seguir a esta gente. Ustedes no vinieron para pelear contra Roma. Ustedes sí o sí, Roma va a tener que ganar, Roma va a ganar, no van a ganarle ustedes. Por eso Jesús le dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si ustedes quieren derrotarle con su fuerza a este sistema, no van a poder. Ya está establecido, ustedes tienen que renunciar a este mundo. Pero en aquel tiempo los falsos cristos no querían. Hay una similitud con los falsos cristos de ahora también. Los falsos cristos de ahora, ¿a qué te empujan? A triunfar con este sistema, ¿no? A triunfar en este mundo, ¿no? A ser grande. Nuestra iglesia tiene que ser grande, nuestra congregación tiene que ser grande, tenemos que tomar las naciones para Cristo, así dice, ¿no? Paraguay para Cristo, San Lorenzo para Cristo, el mundo para Cristo. ¿Qué es eso? ¿Es una enseñanza de Cristo? Uno tiene que perder en este mundo. Y no da gusto escuchar a alguien que te diga, hay que perder en este mundo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo son nuestros amigos, nuestro contrario? Dice una persona así. ¿Cómo nos vas a enseñar a perder? De oro ganas agua. Pero Jesucristo, ¿qué dice? Por eso Jeremías era menospreciado. Porque Jeremías hablaba, entréguense a Babilonia. Ya no van a poder, ya está sentenciado porque no hicieron lo que Dios dijo. Entréguense. Igual en aquel tiempo Jesús también le está avisando a ellos. Y el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. A ver, según los científicos, más o menos a partir del año 50 en adelante, han aumentado en gran manera
los terremotos y las pestes. Anteriormente había también terremotos y pestes, pero a partir del año 50 en adelante se ha extendido. Claro, hay una razón. Primero, las construcciones, las perforaciones, todas las cosas que están creando las personas. Y segundo, en el caso de las pestes, cada día se inventan más cosas químicas, las personas viajan más de aquí para allá y llevan una peste que nunca se conocía en este lugar, solamente por una persona que viaja en un día, ya llega ya a ese lugar. Así simplemente, una peste que está allá, no sé, en África, en último rincón de África, una persona enferma de eso viene acá y ya nos contagia a todos. Por eso las pestes, las enfermedades viajan rapidísimo en este tiempo. Según Jesús, eso sería señales, ya que estaríamos cerca del fin. Entonces, ¿han ocurrido estas señales o no? Bastante ya. A medida que pasa el tiempo, más cada día, más peste. Ahora apareció una nueva peste, cada día más. Son síntomas de que la palabra que Jesús dijo se está cumpliendo. Voy a volver a San Lucas. Aquí también dice, San Lucas 21, versículo 11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ya nosotros podemos identificar en nuestro tiempo hubo dos grandes guerras mundiales, la Primera Guerra y la Segunda Guerra. Y ahora así está como candente de que va a haber otra Tercera Guerra Mundial, que podría ser ya súper catastrófico. La Primera y Segunda Guerra Mundial dejaron millones de daños y muchísimas muertes en las personas. Y ha hecho también que la ciencia y la tecnología aumente. Entonces Jesucristo estaba mencionando todas estas cosas aquí en la palabra, pero las personas no están pudiendo distinguir el tiempo que están. Todavía ellos siguen afanados con las cosas del mundo. Se acerca todo esto y yo pienso que una persona que observa y ve todas estas cosas solamente puede entender, Dios quiere que yo no es que me desespere, vamos a morir, no es eso lo que quiere Dios, sino que tengamos más interés en aprender su palabra. Eso es lo que busca. Pero antes de todas estas cosas, versículo 12, ¿no? Os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Antes de que ocurra estas cosas, ¿qué va a ocurrir con los seguidores, con sus discípulos? Van a ser perseguidos. Ya, este es un acontecimiento que ocurrió ya en el tiempo de Jesús. Los discípulos de Jesús, ¿qué ocurrió con ellos? Fueron perseguidos, fueron llevados ante reyes. El apóstol Pablo estuvo ante rey, ante el emperador romano estuvo. Todas las personas se sorprendían de esta gente. ¿Quiénes son esta gente? ¿Qué es lo que hace que esta gente tenga tanta popularidad? Los emperadores, los reyes, los gobernadores no entendían cuando mataban a algunos se volvían a levantar. Había algo que les motivaba a ellos a continuar, a seguir, a creer. ¿Qué era? Que ellos habían visto lo que Jesús había explicado, vivido y hecho también. No puede haber una persona que arriesgue su vida por algo que no es verdad. Nosotros, por ejemplo, ahora podemos decir que muchos, tal vez por fanáticos, mueren. Vamos a decir así. Pero los discípulos de Jesús, si no hubieran visto a Jesús morir, resucitar y toda la enseñanza, hubieran entregado sus vidas por Él. ¿Qué les parece? No creo. No creo. ¿Me entiendo? No hubieran hecho eso. Pero por eso ellos podían entender, esto es sí o sí es la verdad. Por eso cuando Pablo escuchaba los testimonios de Pedro, se quedaba convencido. Por eso había una cosa que hacía que ellos sigan fielmente. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, vino, vivió, enseñó, murió y se levantó. Y lo más interesante, que las cosas que dijo empezaron a cumplirse, así como habló. Todas las cosas, toda la palabra que dijo se cumplieron. Por eso ellos podían seguir fielmente. Pues si nosotros estamos leyendo hoy la Biblia, año 2014, y estamos viendo que todas las cosas que están escritas en la Biblia acontecieron, acontecen y están aconteciendo. Puede haber una manera que podemos negar las cosas de Dios. Anteriormente a las personas les convence por la fe, pero hoy en día ya no es más tanto por la fe de la Escritura que les puede convencer, por los hechos
le puede convencer. Si no quiere creer la Escritura, por lo que ocurre, por lo acontecido hace poco hoy estuve ahí en Mariscal López, he visto un letrero que estaba anunciando un congreso de homosexuales, ¿no? En serio, enorme, mucho afiche. Y lo que me sorprendió que en el afiche estaban, por ejemplo, 2 indígenas, hombres, besándose. 2 mujeres paraguayas, vestidas de paraguayas, besándose. 2 policías, besándose. O sea que eso es lo que están motivando, que ya es libre, tenemos que ser libres, por una sociedad libre y sin discriminación. Estaba un cartel, varios carteles, afiches eran. ¿Qué les parece? Como en los tiempos de Noé. Sí, ahora, dentro de poco va a ser como en los tiempos de Noé, obligatorio andar así. Presión, se va a presionar en la escuela, en los colegios. Eso va a ser así. Los profesores van a ser así, los alumnos van a ser así. Le van a empujar a las personas a convertirse en esta manera. ¿Qué más señal quiere la gente que eso? Nuestro país todavía no está agarrando mucho esa onda, pero en otros países ya es común. Cuando yo me fui en Argentina, me sorprendí que en la plaza estaban ahí abrazaditos. Te asusta ver eso, ¿no? Acá no nos acostumbramos a ver, allá te asusta. Bueno, vamos a seguir leyendo acá, el 21:13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Y esto es muy importante entender. ¿Cómo yo me puedo defender cuando me acusen, cuando me pongan ante autoridades? ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Y cuál va a ser la causa por la cual me van a entregar? Me van a acusar. Quiero leer San Juan. Vamos a ver un poco San Juan. San Juan capítulo 15, versículo 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cuál es la causa por la cual las personas, las autoridades y el mundo nos van a aborrecer? ¿Cuál es la causa? ¿Qué dice aquí? No somos del mundo, dice. O sea, lo que van a notar ellos, lo que va a ver la diferencia es que no se van a comportar como las personas normales en el mundo. Van a tener otro comportamiento y eso le va a molestar a esta gente. ¿Por qué ustedes actúan así? Y no solo eso. Por ejemplo, imaginen que nosotros estamos haciendo cosas que impedimos que el mundo haga. O sea, que no nos gusta, no aceptamos. Y esas cosas que el mundo hace le produce dinero. ¿Qué les parece? El mundo nos va a querer. El mundo te va a apreciar. Cuando vos estás haciendo cosas, cuando vos estás rechazando algunas cosas que el mundo le hace ganar dinero, el mundo no te va a querer. Te va a rechazar. ¿Me entienden? Imagínense que un día, no sé, alguno de nosotros llega a ser autoridad. Por orden prohibimos alguna discoteca que no tiene permiso o no hace las cosas adecuadas. La gente nos va a querer, nos va a amar. Entonces prohibimos algunas cosas, sí o sí vamos a ser despuestos enseguida, expulsados. Por eso está hablando aquí, el mundo le va a aborrecer porque ustedes ya no forman parte de ese mundo, no van a más hacer las cosas que ellos hacen. Por eso es difícil que una persona que viva delante de Dios empiece a tener muchos amigos. Y muchas veces va a ser eso lo que va a impedir que la gente quiera continuar con la palabra. Porque desde que estamos en la iglesia, nadie te quiere. ¿Por qué no te quiere? Porque no te comportas como ellos. Entonces saben que así, seguro que muchas personas no pueden visitarle en sus casas, porque algunos quieren venir ¿para qué? Para tomar, de música, y farrear. Y cuando vos no te comportás como a ellos les gusta, ¿cómo empiezas a mirarte? Te aborrecen ya. Ya es algo raro, algo extraño. Ya no le cae bien. Así es. Por eso van a empezar a aborrecerte. Versículo 20, San Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esto es muy importante, lo que Jesús dice. Si a nuestro maestro le persiguieron por predicar la verdad, por enseñar la verdad, por enseñar la manera correcta de la Escritura, ¿qué le van a hacer a sus seguidores? ¿Le van a perseguir también? ¿O le van a adorar a sus seguidores?
Sí, por eso le van a perseguir. Entonces, ¿por qué algunos no son perseguidos? Entonces, qué raro, a mí nadie me persigue. A mí nadie me critica, a mí todos me alaban, me exaltan, yo soy alabado. ¿Será que vos estás enseñando lo que el maestro enseñaba? ¿Será que vos estás hablando lo que realmente Jesús explicaba, enseñaba y hablaba? Eso es. ¿O está viviendo y andando y caminando como Él anduvo? Eso uno tiene que preguntarse. Bueno, volvamos a San Lucas capítulo 21. Por eso, el versículo 13 entonces dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esto es muy importante. Algunas personas piensan, en ese momento no te preocupes hermano, Dios te va a poner revelación. Lo que acá quiere decir, no vaya a hablar por tu cuenta, no vaya a hablar tu razón, no vaya a hablar lo que te parece. ¿Qué es lo que Dios tiene que poner en nuestro corazón para hablar? Tu palabra. No, si nosotros empezamos a dar nuestra razón, nuestra opinión en la defensa ante algunas personas, entonces no es Dios lo que está hablando. Si nosotros empezamos a hablar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, su escritura, su palabra, pero ¿por qué vos me estás acusando? Yo estoy viviendo algo contrario a lo que Dios dice. ¿Acaso no dice así en las escrituras? ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba delante de Festo? ¿Crees en los profetas? Por poco me persuade a ser cristiano. Pablo, ¿qué le habla? Yo en ningún momento he dado testimonio de nada que no haya estado escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y he enseñado y he vivido conforme a esta palabra. Así hablaba Pedro. Cuando los fariseos le decían a los discípulos, dejen de enseñar estas palabras. Nosotros no podemos dejar de hablar las cosas que Dios ha hecho. Preferimos obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué es lo que nosotros al presentarnos ante juicio, ante cualquier persona, autoridad, es lo que tenemos que hablar? Nuestra humana defensa, sino la escritura. Y ahí sí no va a haber forma de que una persona pueda responder. Pero ¿cuál es nuestra característica siempre? Defendernos. Es que me hicieron así, me hicieron allá, y fue injusticia. Entonces no estamos hablando lo que Dios nos está mostrando. Esa es la verdad. En ese momento no hay que pensar. Cuando yo esté ante esa persona le voy a decir todas tus verdades. Va a ver, va a saber. No. Si es que realmente yo estoy por la palabra de Dios. A no ser que yo esté un día ahí porque he cometido un crimen o un delito. Eso es otra cosa. Si realmente una persona por vivir delante de Dios un día tiene que estar ante juicio, entonces Dios le habrá dado la palabra para decir, su escritura, su palabra. Esa es la verdad. ¿Me entienden? Aunque sea obligado a mentir, va a tener que decir la verdad. Porque Dios le ha puesto la verdad en el corazón. Decí, no vaya a decir esas cosas o te vamos a ejecutar. No, esa es la verdad. Si vos estás convencido de que la palabra de Dios es la verdad, sí o sí vas a decir eso, aunque tenga que morir por eso. No vas a tenerle miedo a la muerte. Pero si a vos la palabra de Dios no es tan importante, vas a decir lo que el pueblo o la gente te obliga a decir. Decí nomás vos así nomás decir. Estamos hablando cuando se refiere a la palabra. Hoy en día hay muchas personas así, por presión tienen que hablar cosas que no son ciertas. Por presión tienen que callar. No pueden decir lo que la palabra de Dios dice. Esa no es la manera que tienen que actuar los hijos de Dios. Por presión tienen que quedar callados. 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. ¿Quiénes van a ser los enemigos de las personas que vivan delante de Dios? ¿Quiénes dice ahí? Padres, dice. Tus padres. Aunque la ley me dice a mí que tengo que honrar, amarle a mi padre con todo mi corazón, pero mi padre o mi madre va a ser lo que me van a entregar. ¿A dónde me van a entregar? Al mundo. Me va a entregar el sistema. Así está escrito. Imagínense, ¿cómo podría una persona tolerar estas cosas? Si no tener la certeza de que la palabra de Dios es la verdad, pues ¿cómo podría rechazarle a tus padres? Difícil sería. No está hablando acá de dejar de amarle a los padres, ¿no? Nada que ver. ¿Cómo vos podés decirle a tu papá, no es así como vos decís, con todo corazón y con todo mi alma te digo, está equivocado?
¿Cómo puedo decirle? Si no está convencido de la Escritura. No, a mi papá no le gusta lo de estas cosas y yo voy a hacer lo que mi papá dice. O sea, él lo manda. O sea, yo voy a seguir a mi papá. De lo contrario, te va a entregar. Acá está escrito. Padres, después ¿quién dice? Hermanos, parientes y amigos. O sea, esto sí me sorprende. ¿Será que mis amigos me van a entregar a mí? Pero vos eras mi amigo antes compartíamos juntos, ¿te acordás? No, pero ahora, lo siento, pero ante el sistema, ante el grupo, primero yo estoy a favor del grupo. Se terminó nuestra amistad, agárrenlo. Agárrenlo, sí. Hoy en día hay muchas personas que si tuvieran ese poder nos mandarían presos, ¿no? Que se hacían llamar nuestros amigos. Pero yo qué estoy haciendo, pero la Biblia dice así. No. Yo no quiero escuchar tu argumento. El sistema, nuestro jefe, nuestro líder supremo, nos ordena así. Así que estás arrestado. Llévenselo. Así está escrito en la Biblia. Así ocurrirá. Así va a ser. Mientras más ustedes defiendan la verdad, más van a ser aborrecidos. ¿Quién está dispuesto a seguir? ¿Quién quiere continuar? Jesucristo le dio la opción. ¿Quién quiere continuar? Ya los 70 pensaron, no, a ver, iba, ahí te lo reporte, acá va a ser difícil nuestra situación. Hasta aquí nomás Jesús, gracias. Se fueron. Los 12, uno dijo, no, hasta acá nomás, prefiero recibir dinero nomás. Se quedaron 11. Ellos confiaron que Jesús iba realmente a ser quien iba a restablecer el reino, aunque tenían que morir por ello, por eso, tenían que perder. Lo que pasa, hermanos, es que la gente no quiere perder en esta vida. Por eso sufre. Ustedes si no quieren perder, van a sufrir mucho. En serio les digo. Y amigos, y matarán a algunos de vosotros, ¿no? Algunos de vosotros morirán. Esto es muy importante. En el Evangelio, en la predicación del Evangelio, nosotros hemos visto que algunos de los discípulos fueron asesinados, ¿no? Pero todos los discípulos morían, ¿no? Algunos morirán. Esas muertes tienen siempre un significado, un propósito y un objetivo. Nunca ninguna muerte de un justo es así nomás porque falló Dios. No le pude defender, por eso murió. No, tenía un objetivo. Un justo si muere por el Evangelio es con algún propósito y objetivo. Por eso no nos podemos sentir tristes si llega una persona a morir viviendo para el Evangelio, siguiendo al Evangelio, sino que Dios está preparando para él algo grande. Por eso si la muerte nos sorprende predicando, anunciando el Evangelio, significa que grandes recompensas nos esperan allá, si nos sorprende así. Ahora, contrario, si la muerte nos sorprende habiendo abandonado el Evangelio, habiendo menospreciado el Evangelio, no quiero decir que no espera allá. Eso es triste, eso es peor. Mejor le hubiera sido no haber conocido, dice. La verdad, que después de haber conocido, volverse atrás. Es como el puerco que vuelve a revolcarse entre el barro, o el perro que después de vomitar, come otra vez su vómito. Eso es. Por eso que triste para las personas que conocieron la verdad, conocieron la palabra, pero ahora están viviendo, disfrutando del mundo. Imagínense que la muerte les sorprenda así, disfrutando, menospreciando la palabra de Dios. Qué vergüenza, ¿no? Yo no puedo decir cuál será su destino final, pero la Biblia habla de esas cosas. Versículo 17, 21-17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Cuál es la causa que va a hacer que nos aborrezcan? Su nombre. Entonces, pregunto, ¿hay alguna persona en este mundo, en este país, que le rechaza a alguien porque diga, creo en Jesús? O porque hable Jesús. ¿Hay alguien que sea aborrecido por eso? ¿Ustedes ven? Que alguien aborrecido por hablar. En la cárcel, entre los peores delincuentes, vos vas a encontrar un cuadro de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que serán aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Qué significa mi nombre? Ya una vez expliqué, ¿no? El nombre de Jesús significa su enseñanza, su vivencia, su naturaleza. ¿Qué es lo que va a aborrecer entonces las personas de alguien? Por ejemplo, si yo llego en una casa con el nombre de Jesús, nadie me menosprecia. Ahora, si yo llego enseñando la enseñanza de Jesús, ahí se empiezan a aborrecerme. No, acá estas cosas no nos traigan, hasta ahí nomás.
Jesús y punto. Si yo llego mostrando cómo tienen que vivir de acuerdo a la manera que Jesús dijo, entonces ahí sí ya todos me aborrecen. Esa es la diferencia. Por eso no se confundan algunos que dicen, menos mal yo tengo a Jesús en mi corazón. No, por eso nadie te va a aborrecer. Nadie te va a decir nada. Tal vez el anticristo mismo sea el que promueva más el nombre de Jesús. Sí, tal vez así sea. ¿Qué es lo que va a ser aborrecido entonces? Lo que Jesús enseñó. Sus enseñanzas, su vivencia. Eso es lo que no le gusta a la gente. Bueno, y seréis, versículo 17, aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hermanos, ¿qué es lo que necesitan tener los creyentes en Jesús? Paciencia. Ay, cada día que pasa veo más difícil la situación. Mi corazón está duro, no le aguanto a no me cae bien la gente me aborrece, ya difícil, mejor me voy al mundo. No tuvo paciencia, perdió la paciencia. ¿Alguna vez ustedes no escucharon esa palabra? Perdí la paciencia. ¿Qué es lo que tenés que ganar con paciencia? Nada más y nada menos que tu alma. Entonces, si vas a ganar dinero, ¿cómo tener mucha paciencia? Aguantar horas y horas de reto colectivo, ahí apretado, aguantando por dinero. Pero por ganar tu alma para Dios, la gente no quiere tener paciencia. ¿Cuántas personas sufren para ir en algún lugar, para divertirse o para conseguir alguna cosa, pero para escuchar o reunirse para escuchar la palabra, ya no tengo más tiempo, ni paciencia, ni ganas? Entonces, ¿qué están haciendo ellos por su alma? Nada. Realmente están perdiendo su alma muchas personas en este tiempo, lamentablemente. Versículo 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Se dan cuenta que nuevamente Jesús vuelve a el tiempo de la destrucción de Jerusalén? Primero estaba explicando los últimos tiempos, cómo iba a ser, iban a ser perseguidos, iban a ser entregados en las sinagogas, pero después ya vuelve a anunciar el tiempo en que va a ser destruido Jerusalén. ¿Cuál va a ser una de las señales clave de que Jerusalén va a ser destruida? ¿Y qué tienen que hacer? Ustedes, mis discípulos que me han escuchado, entiendan muy bien, cuando vean rodearse a Jerusalén por ejércitos, les voy a decir lo que tienen que hacer. Versículo 21. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Qué dice acá? Si ustedes están acá en Judea, el país, ya, agarren su carreta, su caballo y corran. ¿Cómo le llamarían? Cuando el ejército, ustedes ven ya, ¿no? El ejército enemigo está llegando para el ataque. Y ven mucha gente que ustedes huyen. Algunos compatriotas, eso, siempre hay esos que son, no, vamos a pelear por nuestro país. ¿Qué le diría a usted? ¿Cómo le llamaría? Cobarde, gallina. Está abandonando a su pueblo. Eso es lo que le enseñó su Cristo. Mirad por los cristianos, los seguidores de Cristo. Ojo, pai, cuye pai. ¿Por qué ellos están corriendo? ¿Por qué ellos están saliendo de Judea? Porque ellos ya saben por esto. Esto se profetizó 40 años antes. ¿Qué les parece? 40 años antes de que ocurra. En el año 70, después de Cristo, el emperador Tito Vespasiano vino y conquistó Jerusalén y destruyó toda la ciudad. Pero años atrás ya estaba habiendo guerras, pequeñas revueltas. Pero él dijo, ya, basta ya. Vino un ejército inmenso a destruir por completo. Entonces ya Jesús le había advertido, cuando ustedes se den cuenta que ya está llegando el ejército, ya prepárense para correr. No vayan a pelear, no van a ganar ustedes. El discípulo que escuchó bien la palabra, se habrá quedado esto en su corazón, ¿no? Pero el discípulo que va y no me escuchaba, que al principio escuchó y después de mucho murió Jesús, pasó todo, hubo mucha persecución, le perseguían los sacerdotes. No, ya, mejor volvamos nomás otra vez como antes. ¿Se habrá olvidado de todo esto? Sí, se habrá olvidado, habrá estado otra vez con el sistema, ¿no? Entonces, ¿le cayó la destrucción o no?
No, pero ya, porque ustedes saben cómo son los políticos. No se preocupen, vamos a defender. Viva la revolución, viva la guerrilla, viva, puro viva. Entonces la persona que no atendió la palabra de Jesús estaría otra vez ahí, tranquila, contenta. No, vamos a ganar. Como en tiempo de Jeremías. ¿Ustedes vieron la película Jeremías? Cómo convencía, no, quédense a pelear. En ese tiempo había un grupo guerrillero que se llamaba los celotes. Ellos obligaban a la gente a quedarse en Jerusalén. Le obligaba a quedarse. Entonces miren lo que dice acá. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, dice. ¿Por qué dice no entren en ella? Porque había muchas personas que escuchaban, hay un rumor de que va a haber una guerra. Entonces querían retornar. Pero ¿saben para qué querían retornar? Para llevar sus cosas. Porque vos, por ejemplo, saliste de viaje, ¿no? Por ejemplo, te fuiste a otra ciudad. Y te enterás que están llegando un ejército. ¿Qué es lo que vas a querer hacer? ¿Vas a ir a recuperar tus cosas o no? ¿Y qué Jesús te está mandando? No vaya más a regresar. Corre, huye, rápido. Jesús le está advirtiendo cómo salvar su vida. Pero en aquel tiempo, según cuenta la historia, muchísima gente regresaron otra vez. Entraron para recuperar sus cosas y después ya no pudieron más salir porque los celotes impidieron que ellos salgan. No, acá ya nadie sale más. Acá todos tienen que pelear. Ya Jesús había advertido eso. No retorne más. Mientras cuando vean los ejércitos lejanamente, ya huyan, cañinjap, ustedes corran, ya vayan escapando ya. Claro, se te va a decir cobarde, pero ¿por qué vos harías esta cosa? Porque tenés la palabra de Jesús en tu corazón. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Qué hizo que el ángel de la muerte no mate a los primogénitos de los israelitas? ¿Qué hizo que no les mate? La palabra que Moisés les habló. Ellos tenían la escritura, tenían la manera que podían pintar su marco y iban a librarse de la muerte. Igual Jesús le advirtió aquí a ellos, pero muchos no obedecieron. Versículo 22. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Qué significa esta palabra retribución? Algo que te estamos devolviendo, porque no cumpliste, entonces acá te volvemos a traer, te vamos retribuyendo. Vamos a leer un poco acá, capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo. Miren lo que dice el versículo 26. Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra. ¿Ustedes qué les parece? En aquel tiempo que iba a venir esa destrucción total sobre Jerusalén, ¿el cielo y la tierra estaban ahí? ¿Estaban mirando o no? Estaban mirando. Nosotros somos testigos de que ellos no pasaron nunca. Dios había dicho así. El cielo y la tierra son testigos de que yo dije así. Que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedras, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Esto es lo que Dios está diciendo. Le va a retribuir, dice. Sí, acá es Deuteronomio, ellos tenían o no. Si ustedes no cumplen mi palabra, no aceptan mi palabra, empiezan a adorar, a idolatrar. ¿Se acuerdan que Jesús le mostró la moneda? ¿De quién es este rostro? De César. Pues darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos a quién eligieron como su rey. Nosotros tenemos un solo rey, César, dijeron. ¿Han rechazado entonces a Dios o no? Han aceptado la idolatría, el mundo de ese tiempo y menospreciado a su Salvador. Entonces Jesús le está diciendo, va a venir la retribución. Le va a ocurrir esto. Versículo 22. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Dice. ¿Estaba escrito eso o no? Estaba escrito.
Vamos a ver. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ya, ¿a qué pueblo se está refiriendo en este momento? Al pueblo de Israel, a Jerusalén, a Judá. Ahí. Entonces, en ese momento, si vos estás embarazada, ustedes saben qué ocurrió cuando los sirios atacaron a Israel, al pueblo de Israel, a Samaria. ¿Qué hicieron ellos con las que estaban encinta, embarazadas? Dice que le clavaba así, le abría y después con su lanza le sacaba así el feto y tiraba ahí. Así le mataban. ¿Por qué? Porque las que están embarazadas pueden caminar, pueden irse como esclavas, no van a poder. Entonces, ¿para qué le van a llevar? Porque ahí van a ser llevados ellos como esclavos. Entonces, cuando veían una persona que estaba encinta, ya le abría el vientre. Pobre de ustedes si en ese tiempo están encinta, así que no se le ocurra eso. Y las que críen en ese tiempo, ¿qué hacían los sirios también? Con los niñitos, con los que tenían bebé. El Señor, yo tengo mi bebé, tráigame acá su bebé. Le daba la vuelta y ¡fum! Le tiraba por la pared y reventaba. Y así está escrito en la Biblia. Con esa crueldad iban a actuar los romanos también con ellos. Jesús le advirtió. ¿Qué le dijo Jesús cuando, Señor, lloramos por ti? Le dijeron a esas mujeres. ¿Qué le dijo Jesús? No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. De aquí a 40 años, terrible va a ocurrir. Terribles cosas va a ocurrir. Ustedes están en peligro. No lloren por mí. ¿Por qué le habló eso? Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir, ¿no? Sí, Jesús ya sabía, ya estaba advirtiendo ya. Pero lastimosamente las personas no quisieron oír. Por eso está escrito, hay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días. Porque habrá gran... Y esto también estaba escrito, en la Biblia está escrito qué ocurrió con las personas que tenían bebé y estaban embarazadas, como tanto en Jerusalén, tanto en Samaria, cómo fueron tratadas. Y ellos era algo terrible cuando recordaban esas cosas. Imagínense, Jesús le estaba volviendo a recordar, esto volverá a ocurrir en sus vidas. Versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Qué significa hollada? Pisoteada, será destruida. ¿Y qué va a pasar con los ciudadanos? Van a ser llevados cautivos a todas las naciones. Le pregunto otra vez, ¿esto estaba o no estaba escrito? Aparte de que estaba escrito en Deuteronomio, en muchas partes, Jesús ya había anunciado también. Tal vez acá cuando ellos escuchaban, ay, ¿qué es lo que habla este? ¿De qué está hablando este señor? Esto ocurrió ¿cuántos años después? 40 años después. Ocurrió así mismo. Y caerán a filo de espada y serán llevadas cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto es muy importante. ¿Por qué? Según los datos históricos, Jerusalén va a ser pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Significa que ahí ya Jesús nos estaba anunciando que iba a haber un largo tiempo en donde iban a ir en busca de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. ¿Cuándo Jerusalén fue recuperada por los israelitas? Según la historia. En 1948, Israel se independiza después de este tiempo. Estamos hablando del año 70 después de Cristo, termina, ya inclusive el emperador de Roma le cambia el nombre a Israel, a Judá, le pone Palestina. Desde ahí empezó a llamarse Palestina en homenaje a los palestinos o filisteos. Ya deja de llamarse Israel o Judá. ¿Hasta cuándo se llamó así? Hasta ahora todavía le dicen Palestina. Pero oficialmente, ¿cuándo fue Israel? En el año 1948. Pero en ese tiempo, solamente un pedazo del territorio, la parte costa, lo que habían recuperado. Jerusalén todavía estaba en manos de los jordanos y de los árabes. Pero ¿qué ocurre? En una guerra que se llama la Guerra de los 6 días, habrían escuchado eso, ¿no? La Guerra de los 6 días era Egipto y más 10 países árabes contra Israel.
¿Qué les parece? Según el cálculo, yo estaba mirando en mi celular en Google, el ejército árabe tenía 800.000 soldados preparados, 1.000 aviones y 2.000 tanques. Es el ejército árabe. El ejército de Israel tenía 70.000 soldados. 50 aviones contra 1.000 aviones. Grande la diferencia, ¿no? Y 4 o 5 tanques contra 2.000 tanques. Entonces, no había forma de que Israel gane. ¿Quién cree que ganó la guerra? Por eso es un milagro eso. Los que conocen de historia mismo van a explicar. Eso no se puede entender. Pero algo impedía que los aviones de Egipto y de los árabes no vuelen, no despeguen, no podían salir. El resultado de la guerra dice que fue, ¿saben cuántos israelíes murieron? De los 70.000 que fueron a pelear, 770 murieron. Israelitas, 770 israelitas y 80.000 árabes. Miren la diferencia que fue grande. Ustedes vean todos estos datos históricos. Ahí en Wikipedia, hay que investigar, ¿no? Ahí vean, investiguen un poco. ¿Cómo puede ocurrir eso? Eso no tiene lógica. Nosotros podemos darnos cuenta entonces, terminó el tiempo de los gentiles. Es el tiempo en que Dios vuelve a recuperar a su pueblo. Desde ese tiempo, la palabra está empezando a compartirse otra vez en su forma original. Hasta ese tiempo, el evangelio tenía que ser extendido, de toda forma, con todos los lenguajes, de toda manera. El nombre de Jesucristo tenía que llegar en todas partes, extendido. Ahora Jesús, ¿qué está haciendo? Está recogiendo ya. De entre todas las naciones, los que realmente han entendido su nombre, los está recogiendo. Eso está haciendo. Eso dijo el apóstol Pablo cuando hablaba de la plenitud de los gentiles. Hermanos, Dios así está anunciando, Jesús estaba anunciando cómo iba a ser los últimos tiempos. Yo creo que estamos ya en los últimos tiempos. Yo creo realmente que terminó el tiempo de los gentiles. Y si todavía está funcionando, estamos compartiendo, sería ya descuento. Tiempo de descuento. Pero oficialmente, por la Escritura, uno puede decir que terminó el tiempo de los gentiles, ¿no? Por la Escritura. Porque nuevamente Jerusalén le pertenece a Israel. Nuevamente. Desde 1967. Exactamente la fecha es 12 de junio de 1967. Esto es en nuestra generación. Jesucristo dijo en San Mateo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Dice. Una generación más o menos, ¿cuánto dura? 100 años, dice. Entonces, del año 1967 hasta ahora, más o menos, ¿cuántos años es? 50 años por ahí. Entonces, estamos más o menos a 50, si es que es desde 1967. Si es que es desde 1948 en que Israel se independiza, entonces queda menos tiempo. Mejor que sea desde 1967, ¿no? Así tenemos un poco más de tiempo. Y sí, estamos viendo que todas las cosas están ocurriendo como dice la Biblia. ¿Cómo podemos todavía dudar? ¿Cómo todavía podemos decir que no va a ser así? Abramos nuestros ojos, no sea que nos ocurra igual que a esta gente de Jerusalén, que le vino el ejército romano y los destruyó. Porque después de esto habla ya cómo será los últimos tiempos finales. También va a haber una gran tribulación. ¿Y a quién le va a sorprender esa gran tribulación? ¿A quién cree que le va a sorprender? A los que no estaban pendientes de la Escritura, de la palabra. A ellos les va a parecer gran dolor. El que estaba firme en la palabra, ni un pelo se tocará de él, dice. Dios le va a proteger. El ángel Miguel está protegiendo a sus escogidos, los que están escritos en su libro, está escrito en Daniel. Amén. Yo pienso también que en aquel tiempo, cuando Jerusalén fue destruida, los hijos de Dios, los que estaban viviendo con la palabra, fueron protegidos. No creo que el emperador romano haya ejecutado a los cristianos. Los cristianos que murieron no por defender Jerusalén, por defender el reino, el evangelio. Por eso murieron con gloria. Esto fue
Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.